Hace poco hice un video en donde hablé de los personajes de Breaking Bad que sí merecían morir, en donde me centré en villanos, traidores y personajes que tarde o temprano terminaron pagando por todo lo que hicieron. Pero hoy haré lo contrario. Me voy a centrar en personajes que no merecían morir en Better Call Saul, debido a que es una serie en la que no abundan muertes como si ocurre en Breaking Bad. En Better Call Saul hay menos sangre y menos caos, y por eso cuando alguien muere se siente más impactante, porque muchas veces la muerte de ciertos personajes es injusta, inesperada o simplemente cruel. You either do it right or you don't do it. But I want to do it. You're done. You are done. Hey, where's Kaylee? She's dead. No more half measures. Así que en este video vamos a recordar víctimas olvidadas, personajes que estuvieron en el lugar y momento equivocado y, claro, figuras cuya muerte marcó la serie para siempre y es difícil de olvidar. Buen Samaritano y Yolanda. Estos personajes no tienen relación entre sí, pero los pongo en el mismo puesto porque son personajes muy olvidados, con apariciones o menciones mínimas, pero ambos representan lo mismo, personas comunes que fueron eliminadas por el caos criminal sin haber hecho nada malo. Por un lado, el buen samaritano era simplemente un hombre común, un señor con familia, que iba pasando por la carretera y se encontró con Jiménez amordazado junto al camión de Héctor. Pudo seguir de largo, ignorar la situación y no meterse en problemas, pero decidió hacer lo correcto y ayudar a alguien que parecía estar en peligro, pero eso fue lo que terminó costándole la vida. Cuando Héctor descubrió que el dinero de su camión había desaparecido, descargó su furia contra él, asesinándolo y enterrándolo en el mismo lugar donde minutos antes había intentado salvar a otra persona. Al menos, Mike, quien se había enterado del destino del buen samaritano, decidió buscar el cuerpo después de que Anita le dijera que nunca logró encontrar respuestas sobre el paradero de su esposo, y eso a Mike lo conmovió a tal punto de buscar el cuerpo del buen samaritano y avisar a la policía, para que la familia del hombre no corriera el mismo destino. ¿Y quién iba a decir que al final de todo Mike iba a tener ese destino, en donde su familia no iba a saber nunca qué le pasó? Pero bueno, Mike se dio cuenta de que el robo al camión desencadenó todo lo ocurrido y decidió hacer lo correcto. Yolanda, por su parte, era el ama de llaves de la casa de Lalo Salamanca, una mujer que no estaba metida en guerras criminales ni en negocios ilegales, simplemente cumplía su labor dentro de una casa controlada por uno de los hombres más peligrosos del cartel. Incluso Nacho sabía que allí vivían personas inocentes y le preocupaba que terminaran pagando por algo que no les correspondía, y al final eso fue exactamente lo que pasó. Todo eso demuestra que en el mundo criminal no solo muere ese tipo de persona, sino también gente común que solo tuvieron la mala suerte de estar muy cerca del peligro. Marco, el mejor amigo de Jimmy, y una de las últimas personas con las que Jimmy podía ser él mismo de verdad. Conste que Marco no era una buena persona, era un estafador de poca monta que vivió haciendo engaños menores y aferrado al pasado, pero tampoco era un asesino ni alguien realmente peligroso. Dentro de todo el universo Breaking Bad, sus errores parecían pequeños comparados con todo lo demás. Lo más triste es que su vida parecía estancada, hasta que Jimmy regresó a Chicago. Con Jimmy de vuelta, Marco recuperó su alegría, energía y ganas de vivir, pero solo por unos días, ya que murió una noche de forma inesperada, y no en una guerra criminal o contra un cartel como es común en el universo Breaking Bad, sino que murió cuando por fin estaba disfrutando su vida de nuevo. Además, su muerte también marca a Jimmy, y con Marco desaparece una de las últimas conexiones con su antigua vida, empujándolo cada vez más hacia Saul Goodman. Matt Ehrmantraut. En este puesto tenemos a Matt, el hijo de Mike. Se entiende que Matt eligió ser policía porque admiraba profundamente a su padre, creyendo que había sido buen oficial, por lo que decidió seguir ese mismo camino siendo íntegro, honesto y disciplinado. A diferencia de muchos compañeros de su comisaría, Matt se negaba a participar en la corrupción que lo rodeaba y no quería aceptar sobornos, pero la presión fue tanta que terminó buscando consejo en Mike.
Él, sabiendo perfectamente cómo funcionaba ese sistema, le dijo que aceptara el soborno para no convertirse en objetivo de otros policías. Y Matt manchó sus principios intentando sobrevivir, y también quedó profundamente decepcionado de su padre, porque aquel hombre al que admiraba le estaba confirmando que el mundo funcionaba de la peor manera posible. El simple hecho de haber dudado antes hizo que los policías corruptos desconfiaran de él. Para ellos, Matt ya no era de los suyos, por eso lo llevaron a una falsa redada y lo asesinaron. Lo más doloroso de su muerte es que Matt intentó hacer lo correcto. Luego intentó adaptarse para seguir con vida y aún así no tuvo ninguna salida. Su final no solo destruyó a Mike emocionalmente, también explica por qué terminó convirtiéndose en el hombre frío y resignado que conocemos después. Y Mike claramente se arrepiente de haberle dado ese consejo a su hijo, pero aún más se arrepiente de haber aceptado su primer soborno años atrás, porque sabe que esa pequeña decisión fue la que terminó arrastrando a ambos a esa tragedia. Mateo y Silvia. Esta era una pareja que vivía en territorio Salamanca y no eran malas personas, pero estaban siendo usados por Lalo, ya que cuando este sobrevivió a la emboscada en su casa, fue directamente a casa de ellos para poner en marcha su plan de fingir su muerte, puesto que durante un tiempo había estado pagando al dentista de Mateo para que su dentadura coincidiera exactamente con la suya. Incluso después se le pidió que se afeitara y dejara solo el bigote, todo para que se pareciera aún más a él. Cuando ya no los necesitó, Lalo asesinó primero a Silvia y luego a Mateo. Después calcinó el cuerpo de Mateo para que todos creyeran que él había muerto en la emboscada. Esta pareja no tomó ninguna mala decisión, solo tuvieron la mala suerte de vivir en territorio Salamanca y sentir que le debían un favor a esa familia, y tener que ser amables con ellos casi por obligación. Desafortunadamente, se cruzaron con un hombre que los mató con total frialdad y sus cuerpos fueron usados sin la menor culpa. Casper. Este era uno de los hombres de Werner, que había cumplido con su trabajo y se devolvió a Alemania lejos del crimen y del cártel, o más bien, lejos de todo lo que ocurrió después con el proyecto del laboratorio subterráneo. Y tal parece que había conseguido empezar una nueva vida, pero Lalo terminó encontrándolo y lo hizo sufrir, primero cortándole la cara con una cuchilla para afeitar, para luego cortarle una pierna. No se especificó si Lalo le perdonó la vida, pero considerando lo cuidadoso que estaba haciendo para no dejar rastro, es muy probable que lo haya asesinado después del interrogatorio, e incluso si lo hubiera perdonado, es probable que hubiera muerto desangrado por sus heridas, dado su ubicación remota. Fred Whelan. Probablemente este sea otro personaje medio olvidado y que tuvo una de las muertes más absurdas e injustas de toda la serie. Este chico trabajaba en Travel Wire y no estaba involucrado en ningún conflicto peligroso y, por supuesto, no era una amenaza para nadie. Lo único que estaba haciendo era cumplir con su trabajo, y al igual que con Casper, tuvo la mala suerte de cruzarse con Lalo Salamanca, quien llegó buscando información sobre Werner, y Fred hizo lo correcto, no entregar datos privados de clientes, simplemente siguió las reglas. Pero eso es algo que Lalo no podía aceptar, así que lo asesinó a golpes antes de prenderle fuego al cuerpo y a la tienda para eliminar evidencia. Más adelante, para meter a Lalo en la cárcel, Mike investiga sobre el caso. Lo bueno es que logra que lo encarcelen, pero aún así, la familia de Fred no obtuvo la justicia que quería, porque gracias a la ayuda de Saul Goodman, Lalo pudo salir de prisión como si nada. Fred perdió la vida por hacer lo correcto y el responsable siguió adelante como si nada hubiera pasado. Nacho Varga. Nacho, al menos para mí y sé que para muchos también, es un personaje muy trágico. Desde muy joven quedó atrapado en el mundo del cártel y aunque se movía dentro de ese ambiente, no parecía pertenecer del todo a él. A diferencia de otros, todavía conservaba límites, conciencia y sobre todo, amor por su padre. Todo cambió cuando intentó asesinar a Héctor Salamanca para proteger a su padre, y esa acción lo convirtió en objetivo de fuerzas mucho más grandes que él. Gustavo descubrió lo ocurrido, lo chantajeó y comenzó a utilizarlo como doble agente, obligándolo a vivir constantemente entre dos bandos capaces de matarlo
en cualquier momento. Desde entonces, Nacho dejó de ser un hombre libre, fue manipulado por Frink, perseguido por los Salamanca y usado como pieza descartable por todos lados. Mientras tanto, su única preocupación real seguía siendo la misma: mantener con vida a su padre, un hombre honesto y completamente ajeno al crimen. Al final, acorralado en el desierto y sin salida posible, Nacho tomó por primera vez el control total de su destino. Se sacrificó para asegurar la supervivencia de su padre y evitar que siguieran utilizándolo. Lo más triste de su historia es que Nacho sí quería cambiar, quiso escapar, quiso proteger a su familia y quiso salir de ese mundo. Pero Nacho sabía cómo era el juego del cártel y que esto le iba a pasar en cualquier momento. Por supuesto que su decisión de salvar a su padre en lugar de salvarse a sí mismo fue admirable, pero está lejos de ser una redención. Lo único bueno es que aseguró la seguridad de su padre, pero nunca pudo reparar la imagen que Manuel tenía de él. El único que lamentó su muerte en pantalla fue Mike, y no podía hablarlo o demostrarlo con nadie. Además, Nacho murió como vivió, siendo un títere al servicio de los objetivos de otro sinvergüenza, y ninguno de sus sacrificios serán elogiables, porque todo lo hizo sin recibir validación emocional o alguna recompensa. Solo tuvo una muerte rápida antes de ser torturado y enterrado en medio de la nada, para nunca ser encontrado. Se esforzó mucho por salir, pero por desgracia nunca tuvo una segunda oportunidad, puesto que Nacho vendió su alma y no se dio cuenta hasta el final que la puerta del infierno estaba cerrada desde dentro. Chuck McGill, uno de los personajes más complejos y trágicos de toda la serie. Chuck era el brillante hermano mayor de Jimmy, cofundador de HHM y uno de los abogados más respetados de su entorno. Siendo inteligente, disciplinado y extremadamente talentoso, construyó una carrera ejemplar, pero detrás de esa imagen también existía una profunda fragilidad emocional que fue creciendo con los años. Su vida comenzó a derrumbarse por la hipersensibilidad electromagnética que padecía, una condición que lo aisló del mundo y deterioró tanto su mente como sus relaciones personales, enfermedad que justo empezó cuando se había separado de Rebecca, cuando murió su madre y cuando Jimmy le reveló que se había convertido en abogado, lo que generó una rivalidad con él, marcada por años de resentimiento, desconfianza y constantes enfrentamientos. Las artimañas de Jimmy, especialmente la alteración de los documentos de Mesa Verde, aceleraron todavía más ese conflicto. Chuck terminó expuesto públicamente, humillado y perdiendo el control frente a todos. Poco después, también fue apartado de la firma que él mismo ayudó a construir. Para un hombre cuya identidad dependía tanto de su prestigio, su inteligencia y su carrera, aquello fue devastador. Chuck no solo perdió su trabajo, perdió todo lo que quería hacer. Finalmente, sufrió un colapso mental definitivo que lo llevó a quitarse la vida incendiando su propia casa. Chuck cometió errores, fue duro con Jimmy y muchas veces resultó insoportable, pero aún así no merecía terminar consumido por su propia mente, por el resentimiento y por una guerra familiar que destruyó a ambos hermanos y a mucha más gente. Y ahí es donde la tragedia de Chuck se vuelve un poco más compleja, porque sí, Jimmy intentó cambiar y por momentos quiso hacer las cosas bien. Quiso ser abogado, trabajar honestamente y ganarse un lugar legítimo. El problema es que Chuck nunca logró creer en ese cambio, pero también hay que entender por qué. Chuck conocía a Jimmy mejor que nadie. Había visto durante años cómo mentía, manipulaba y salía adelante con trampas. Para él no se trataba de un prejuicio vacío, sino de una desconfianza construida por toda una vida de antecedentes. En el fondo, Chuck veía algo que terminaría ocurriendo. Cuando Jimmy se sintió rechazado, volvió a usar el engaño como herramienta y acabó convirtiéndose en Saul Goodman. Y eso vuelve todo más triste. Tal vez si Chuck lo hubiera apoyado, Jimmy habría seguido otro camino, pero al mismo tiempo, Chuck temía exactamente lo que Jimmy terminaría haciendo, y al final, ambos tuvieron parte de razón. Y todo esto de que siempre apoyamos al personaje que toma atajos, recuerda un poco a Frank Grimes, de Los Simpson,
un hombre que trabajó muy duro por todo lo que tenía, hizo bien y sin embargo, todos prefieren a Homero, alguien que causa destrucción a su paso, pero todos lo ignoran, como Jimmy, y Chuck claramente vendría siendo Chuck Grimes. Werner Ziegler, probablemente uno de los personajes más inocentes. Werner era un arquitecto honesto y talentoso contratado por Frank para construir el laboratorio subterráneo. Para él, aquello era un trabajo enorme, desafiante y muy bien pagado. Lo que nunca terminó de comprender fue la verdadera magnitud del mundo en el que se había metido. A diferencia de criminales y sicarios, Werner no era alguien violento, sino alguien que seguía viendo a los demás con humanidad, incluso cuando estaba rodeado de peligro. El encierro prolongado, la presión constante y la distancia con su esposa terminaron quebrándolo emocionalmente. Desesperado por verla, escapó solo por unos días, sin entender que en ese negocio incluso un error pequeño podría ser fatal, especialmente para Gustavo. Sin querer, también le dio información a Lalo por teléfono, convirtiéndose en un riesgo para Frank y todo el proyecto. Eso llevó a uno de los momentos más tristes de la serie. Mike, quien genuinamente le tenía aprecio, fue obligado a ejecutarlo en el desierto. Además, este fue el primer asesinato que Mike cometió desde que mató a los policías responsables de la muerte de su hijo, lo que demuestra cuánto había intentado alejarse de esa vida y cómo terminó cayendo nuevamente en ella. Recordemos que Mike intentaba no usar armas para no recaer, así que Werner murió por ingenuidad, soledad y por no comprender el tipo de mundo en el que estaba trabajando. Creo que todos sabemos cuál es el puesto número 1, Howard Hamlin. Esta muerte es para muchos la más injusta de toda la serie. Howard era alguien profesional y alguien que durante años cargó con problemas que muchas veces ni siquiera había provocado. Incluso cuando protegía la imagen de Chuck, terminó siendo visto como el villano por personas que no conocían la verdad. Con el tiempo, intentó mejorar como persona, reconstruir su vida y seguir adelante, pero Jimmy y Kim se obsesionaron con destruir su reputación mediante un elaborado plan para forzar el acuerdo de Sandpiper. Lo humillaron públicamente, dañaron su carrera y lo hicieron parecer inestable frente a colegas y clientes. Lo más cruel es que Howard no era un criminal, no estaba en guerra con nadie y tampoco pertenecía a ese mundo violento. Su mayor error fue querer respuestas de Jimmy y Kim. Por eso fue al departamento de esta pareja para confrontarlos, buscando entender por qué le estaban haciendo la vida imposible, y justo en ese momento apareció Lalo Salamanca. Howard terminó estando en el lugar equivocado y en el peor momento posible. Sin entender realmente quién era Lalo ni el peligro que tenía delante, fue asesinado a sangre fría. Su muerte impacta tanto porque Howard quería empezar de nuevo, y no murió por codicia o por ser alguien violento o por tomar malas decisiones, solamente murió por quedar atrapado entre dos mundos de los que ni siquiera era parte. Después de eso, su cuerpo fue enterrado en el laboratorio junto al de su asesino. Incluso Mike pidió que lo hicieran con cuidado y se quedó observando la escena con evidente pena. Mike conocía a Howard desde hace años, cuando trabajaba en la caseta del estacionamiento del juzgado y le abría la barrera cada vez que llegaba. Sabía perfectamente que no era una mala persona. Y es increíble pensar que el imperio de Gustavo Fring se construyó literalmente sobre cuerpos, tanto de enemigos como de inocentes. Primero fue Werner y después Lalo y Howard, dos personajes completamente opuestos que terminaron enterrados bajo la misma tierra. Eso simboliza perfectamente lo que representa ese lugar. En la superficie, una lavandería completamente legal funcionando con normalidad. Debajo, un laboratorio de metanfetamina creciendo en secreto, lo legal y lo ilegal coexistiendo en un equilibrio oscuro y perturbador. También recuerda otras tragedias ligadas a Mike. Mike enterró un cuerpo y ayudó a construir una mentira, arreglando la escena para que todos creyeran que Howard se había quitado la vida, pero aún así su cuerpo jamás será encontrado y su nombre quedó manchado por años.
Recién más de 10 años después, la viuda de Howard supo la verdad, pero todos los demás que conocieron a Howard se quedaron con la versión de que era un drogadicto con depresión, y aunque Cheryl intente decirles a todos la verdad, Howard quedó con ese estigma para siempre, y solo nosotros como espectadores conocemos el verdadero peso de esa historia, y justamente por eso su destino resulta todavía más devastador.